Bueno, ya vimos dos macronutrientes, ahora vamos con el último macronutriente que son las grasas. Ya hablamos sobre los carbohidratos, sobre las proteínas y nos faltan las grasas. ¿Ustedes piensan que las grasas son beneficiosas, que no son beneficiosas o qué es lo que piensan? Bueno, vamos a resolver varias dudas sobre las grasas. Las grasas en general se refiere a un exceso de kilogramos de tejido graso. Si nos ponemos a pensar en una persona, cómo se ve. Entonces la masa magra es distinta a la masa grasa. Entonces los lípidos, según o químicamente, para el grupo, se le llama al grupo de componentes que por características son insolubles en agua. No se pueden diluir, no poseen una estructura química común y se pueden incluir el aceite, el colesterol, la lecitina, entre otros. Dentro del grupo de los lípidos se llaman grasas a los lípidos que son sólidos a temperatura ambiente, como la margarina, la manteca, y se llaman aceites a todos esos aceites como de soya, de maíz, que son líquidos a temperatura ambiente. Ahora vamos a ver algunas características que sobresalen de los lípidos o de las grasas. Uno, que son solubles en solventes orgánicos, incluyen triglicéridos, fosfolípidos y esteroles. O sea, solo se pueden disolver en otra grasa, no en agua. Son hidrofóbicos. Luego que se distinguen de otros dos macronutrientes porque estos aportan más cantidad de calorías por gramo. Estos aportan 9 calorías por 1 gramo. En cambio, los carbohidratos y las proteínas pues aportan 4. Es decir, son una fuente de energía, las grasas. Si lo comparamos con los carbohidratos y las proteínas. Las grasas aportan sabores y texturas a los diferentes alimentos. Me imagino que a ustedes les llamará más la atención unas papas fritas a unas papas cocidas, porque las grasas, a someterlas a temperatura, pues brindan un sabor diferente a los alimentos que están cocidos. También los alimentos ricos en grasa suelen brindar sensación de saciedad. Esto es también porque se tardan o retrasan el vaciamiento gástrico. Entonces es más difícil de digerir. Estas grasas también tienen diferentes funciones. Uno, pues son una reserva de energía y se reservan pues rodeando, digamos, los músculos, pues de tejido graso. También ayudan a la absorción de vitaminas. Todas las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K, que son liposolubles, lo que significa que se requieren la presencia de grasas para ser absorbidas adecuadamente en el organismo y también se necesitan para ser transportadas. Son componentes estructurales indispensables y forman parte de las membranas biológicas también. También son un aislante térmico. Mientras más tejido graso se tenga, pues menos, digamos, bajas temperaturas también se pueden sentir. Es más probable que una persona que tenga desnutrición sienta más frío o en comparación con una persona que tenga sobrepeso u obesidad porque es un aislante térmico. También ayudan a la regulación hormonal. Las grasas son esenciales para la producción de algunas hormonas, incluyendo las hormonas sexuales, e intervienen en algunos procesos de fisiología celular. Por ejemplo, la síntesis de hormonas tiroideas y las sales biliares. Son también protección para los órganos. La grasa actúa como un amortiguador para proteger los órganos vitales y mantener la integridad de las células. También contiene ciertos ácidos grasos esenciales o forman parte de ciertos ácidos grasos esenciales como son los omegas. Es decir, que nosotros no podemos sintetizar o no podemos producir los omega 3 ni los omega 6. Entonces, por eso las grasas son indispensables. Y estas ayudan también a nuestro sistema nervioso. Entonces, son indispensables. Bueno, entonces las grasas de los alimentos en cuanto a la digestión se mezclan con otros alimentos. Las enzimas de la saliva desempeñan un papel limitado en la descomposición de estas grasas en los alimentos y por esta razón los lípidos llegan al estómago casi que intactos porque cuesta digerirlos. En el estómago se mezclan y se descomponen en forma de gotas, de pequeñas gotas. Al no ser los lípidos hidrosolubles,
Estas gotas se quedan flotando sobre los jugos gástricos hasta que pasan al intestino delgado. La absorción de los lípidos se produce en el intestino delgado. Entonces, podemos ver por aquí que las glándulas salivales de la boca producen una enzima, que es la lipasa lingual, que digiere algunos triglicéridos. Parte de la digestión de los lípidos ocurre aquí en una pequeña parte. Luego las grasas llegan intactas al estómago, como lo mencionábamos, donde se mezclan o se descomponen en gotas más pequeñas y la lipasa gástrica digiere algunos triglicéridos para la digestión. Luego, en el intestino, bueno, con ayuda de la vesícula se ayudan a descomponer diferentes tipos de grasas y luego la bilis de la vesícula biliar transforma las moléculas de grasa en gotas más pequeñas. Las enzimas que secreta el páncreas encargadas de digerir los lípidos descomponen los triglicéridos en monoglicéridos, es decir, en partículas muchísimo más pequeñas. Las enzimas que secreta el páncreas digieren los ésteres de colesterol en alimentos, de los alimentos y los fosfolípidos. Luego, las micelas transportan los elementos de la digestión de los enterocitos del intestino delgado para su absorción. Eso así ocurre en la digestión de la grasa. Si vemos, pues, mientras más contenido de grasa consumamos en los alimentos, más lento va a ser el tránsito de esta por nuestro aparato digestivo y por eso dan más saciedad, dan mayor saciedad. Entonces, en general, los ácidos grasos se suelen encontrar formando parte de los triglicéridos. Según el grado de saturación de estos ácidos grasos, serán grasas saturadas o insaturadas. Entonces, aquí vemos la primera división. Según la longitud de la cadena de esos ácidos grasos, hablamos de ácidos grasos de cadena corta, de cadena larga, de cadena media y de cadena mediana y de cadena muy larga. Esto, digamos, la única diferencia que tiene son el número de átomos de carbono que las incluyen. La absorción, la digestión y el metabolismo de cada tipo se hace de forma diferente porque tienen distinta variedad de átomos de carbono. Entonces hablemos de las grasas saturadas, que son la primera, digamos, división o la primera clasificación de la grasa. Las grasas saturadas son generalmente sólidas a temperatura ambiente. Como vemos en la foto, puede ser la margarina, puede ser la mantequilla, que ustedes las dejan en un lugar, digamos, fresco o a temperatura ambiente y pues son, digamos, sólidas. Se encuentran en los alimentos de origen animal y las excepciones son el aceite de coco y el aceite de palma, pero estos sí son grasas saturadas. Entonces, la grasa saturada aumenta el colesterol más que cualquier otro tipo de grasa, porque si bien las grasas saturadas cuesta más digerir, porque también se encuentran mayormente en los productos de origen animal. El exceso de grasa saturada sí puede aumentar el colesterol en nuestra sangre y tiene un efecto trombogénico. Son las grasas saturadas. Esta es la segunda división, que son las grasas insaturadas. Este tipo de grasas son cardiosaludables, pues producen un aumento del colesterol bueno, o el colesterol también llamado HDL, una reducción de colesterol malo, que es el LDL, y una reducción de los triglicéridos en la sangre. Entonces, además, tienen efectos beneficiosos en otras enfermedades como cáncer o enfermedades inflamatorias o enfermedades de la piel. Estas grasas insaturadas se dividen en monosaturadas y poliinsaturadas. O sea, es decir, las grasas insaturadas tienen esta división, se dividen en dos. Entonces vamos a hablar de los monosaturados. Generalmente son lípidos a temperatura ambiente, son líquidos, perdón. Entonces, si vemos en la foto, pues puede ser el aceite de maíz, el aceite de soya, el aceite de aguacate. Su principal representante entonces es el ácido oleico, presente en el aceite de oliva, los frutos secos y las semillas. Pueden disminuir, todos estos pueden disminuir el colesterol total o el colesterol malo, que es también llamado el LDL. Y luego tenemos los poliinsaturados. Entre ellas se encuentran los ácidos grasos omega 3, omega 6, que son ácidos grasos esenciales
Recordemos que esenciales significa que nosotros no lo podemos sintetizar, no lo podemos producir, entonces lo necesitamos absorber por parte de los alimentos. Necesitamos consumirlos en los alimentos. Lo tenemos que ingerir en la dieta. Son especialmente importantes para las mujeres embarazadas, los niños, personas mayores, ya que tienen un papel importante en el crecimiento y desarrollo del cerebro y protegen las neuronas y mejoran la memoria. Recordemos que también estos omegas nos ayudan a transmitir los impulsos eléctricos. Entonces, hablando un poco del omega 3, se encuentra principalmente en los pescados azules, la sardina, en el salmón, y también se encuentra en las nueces y algunos alimentos enriquecidos. Los omega 6 se encuentran en los aceites de semillas, por ejemplo, de girasol, de soya, de maíz, algunos otros frutos secos y en la yema del huevo. Los EPA, que son el ácido eicosapentanoico, y el DHA, que también es llamado ácido docosahexanoico, son dos tipos de ácidos grasos de los omega 3, que son esenciales para la salud humana y tienen múltiples beneficios, especialmente para el cerebro y el corazón. Así que también hay que consumir. Pero ahondemos un poco más en el tema sobre el EPA o ácido eicosapentanoico, que las fuentes se encuentran principalmente en los pescados grasos, como el salmón, la caballa, el atún, las sardinas y los suplementos de aceite de pescado. Eso que nos daban desde pequeños, que era como aceite de bacalao, ese contenía omega 3 o EPA. Y las funciones, pues, es que reduce la inflamación en el cuerpo, ayuda a disminuir los niveles de triglicéridos en sangre y tiene efectos positivos en la salud cardiovascular y puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, puede también tener beneficios para la salud mental, incluyendo la reducción de síntomas de la depresión, porque acordémonos que ayuda a transportar los impulsos eléctricos. Luego tenemos el ácido docosahexanoico, que es el DHA, que de seguro ustedes también lo han visto en las leches de los niños o en los anuncios de distintos tipos de leches modificadas que se consumen antes del primer año de vida. Pues una de las fuentes también se encuentra en pescados, siempre en pescados, en aceite de pescado y en menor medida en las algas marinas, esas que se utilizan para hacer el sushi, por ejemplo, que son una fuente de DHA para los vegetarianos. Puede ser. Y las funciones son que, bueno, son un componente fundamental de las membranas celulares del cerebro, ojos y otros tejidos del cuerpo. Es crucial para el desarrollo del cerebro y la función cognitiva, o sea, ayuda a su desarrollo, ayuda en el desarrollo visual también de los bebés y tiene efectos antiinflamatorios y contribuye a la salud cardiovascular. Bueno, también tenemos los ácidos grasos trans. Los ácidos grasos trans o digamos ácidos grasos insaturados pueden cambiar a trans mediante transformación química en determinados procesos tecnológicos como una hidrogenación o refinación de los aceites, etcétera. Son ácidos grasos con dobles enlaces en posición trans. En el proceso de hidrogenación de aceites para la obtención de grasas sólidas se forman ácidos grasos trans. Es decir, un aceite al hidrogenarlo, pues se convierte en ácidos grasos trans. Diversos estudios han demostrado que las grasas trans, claro que elevan el colesterol malo. También tienden a acumularse en diversos tejidos como el músculo cardíaco, promoviendo alteraciones tisulares. Entonces los ácidos grasos trans, pues digamos, son malos, no ayudan a la salud del corazón. Y también tenemos el colesterol. Su ingesta es importante por su papel en la formación de las membranas y ser un precursor de síntomas de síntesis de las hormonas, de diferentes hormonas. Este se encuentra principalmente en los productos de origen animal, la yema de huevo, carne, pollo, todos los alimentos de origen animal contienen colesterol. Los productos de origen vegetal no tienen colesterol, porque los animales somos los únicos que producimos el colesterol. Somos los únicos. Demasiado colesterol en la sangre puede combinarse
con otras sustancias en la sangre y formar una placa, como lo vemos aquí en la diapositiva. Esta acumulación se llama arteriosclerosis. Puede provocar enfermedades de las arterias coronarias, las que pueden estrecharlas e incluso bloquear. Aquí tenemos los tipos de colesterol, el colesterol malo y el colesterol bueno. Pero el colesterol malo, también llamado LDL, que es una lipoproteína de baja densidad, a menudo se denomina colesterol malo. El LDL puede acumularse en las paredes de las arterias, formando una placa que puede restringir el flujo sanguíneo y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El colesterol bueno o lipoproteína de alta densidad o HDL ayuda a transportar el colesterol malo lejos de las arterias y de vuelta al hígado, donde puede ser procesado y eliminado en el cuerpo. Pero tenemos que saber cuáles son las fuentes de colesterol. Tenemos el colesterol endógeno y el colesterol exógeno. El endógeno, el cuerpo produce alrededor de 75% de colesterol necesario, principalmente en el hígado. Y el exógeno, el colesterol también se obtiene a través de la dieta presente en los alimentos de origen animal, como las carnes, el hígado, el huevo y todos estos alimentos. Entonces el colesterol, dentro de sus funciones, tiene una función estructural, que es un componente esencial de las membranas celulares, un componente hormonal, que es el precursor de las hormonas esteroideas, incluyendo las hormonas sexuales como estrógeno y testosterona, y las hormonas suprarrenales como el cortisol. También tenemos la función digestiva, que es necesaria para la producción de bilis, que ayuda a la digestión y absorción de todas las grasas. El mantenimiento de los niveles óptimos de colesterol, ¿qué podemos hacer? Pues lo principal, una dieta equilibrada. Reducir la ingesta de grasas saturadas o grasas trans, que son las hidrogenadas, y aumentar el consumo de grasas saludables, como las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Ejercicio regular ayuda a aumentar los niveles de colesterol bueno y reducir los niveles de colesterol malo. El control de peso, pues mantener un peso saludable también contribuye a los niveles de colesterol balanceados dentro de nuestro cuerpo. Entonces aquí podemos ver una capa que recubre el corazón de un paciente y aquí tenemos un corazón sano. Entonces eso sí puede depender de la alimentación, sí puede depender de la cantidad de ejercicio que haga el paciente. Entonces aquí vemos como una clasificación o el resumen de la clasificación de las grasas o ácidos grasos. Se dividen en saturados e insaturados. Dentro de los saturados tenemos dentro de los animales mantequilla, tocino, carne y productos lácteos, y los vegetales el aceite de coco y palma. Dentro de los ácidos grasos insaturados sí se pueden dividir en los trans, que recordemos que eran los malos, alimentos procesados, productos de rumiantes, aceites, principalmente hidrogenados y algunas margarinas. Dentro de la clasificación cis, o digamos los buenos, tenemos los poliinsaturados y los monoinsaturados. Dentro de los poli están los omega 3 y los omega 6. Dentro de los omega 3 tenemos los vegetales como ácido linoleico, que está dentro de los frutos secos, el aceite de lino, de soja, de canola y de nuez. Y dentro de los animales tenemos el DHA y el EPA, que se encuentra en el pescado y los mariscos. En los omega 6 tenemos el ácido linoleico, que son los aceites vegetales de maíz y de soya. Luego tenemos los monoinsaturados, que son los omega 9, que es el ácido oleico. En los vegetales podemos encontrarlos en las aceitunas, en el aceite de oliva, aguacate, y en los animales, en la ternera, el cordero y diferentes productos lácteos. Y bueno, como podemos observar, los ácidos grasos o las grasas sí son importantes en nuestra dieta. Y ahora ya sabemos en qué alimentos los podemos encontrar, ya sabemos cuáles son los alimentos que no debemos consumir o debemos consumir en una menor cantidad para disminuir el colesterol en nuestra sangre o disminuir los triglicéridos. Bueno, entonces las preguntas las pueden realizar en la plataforma o el día de la clase. Hasta aquí llegamos con este tema. Gracias.